pasada nos quedamos en lo que es la contextualización del problema. Previamente habíamos visto lo que era la identificación del problema y lo que es la contextualización del problema es dar una explicación breve previo a la situación. Por ejemplo, pues en materia de derecho, cuando existe una acción o por ejemplo un accidente, pues no solamente podríamos indagar de que hubo un choque entre dos carros y es lo que tendríamos en primera instancia. Pero las investigaciones que hacen, por ejemplo, los policías o bien, en este caso, los peritos, es ir previamente para ver cuál fue la situación por la cual se dio ese choque. Es decir, van a ver si existe alguien se pasó un alto, alguien iba en exceso de velocidad, alguien a lo mejor tuvo un problema físico por el cual implicó que tuviera que chocar. Vamos, existen varios elementos que nos van a dar contexto, por eso el concepto nos va a dar esos elementos para entender por qué estamos con ese problema. No sé, el ejemplo de algunos de sus temas, en este caso las sustancias psicotrópicas, pues podemos señalar de que previamente ha habido organizaciones que se encargan ilegalmente de producir este tipo de sustancias. ¿Desde cuándo aquí en México se ha aplicado este tipo de actividades ilícitas? Bueno, o por ejemplo, en el caso de la discriminación de las poblaciones indígenas, ¿desde cuándo tenemos? Bueno, tenemos más o menos como que una idea, pero tenemos que estar contextualizando el problema, es decir, darles esos detalles que la persona que va a leer su tesis o su investigación, para empezar, le entienda, le dé esa identificación a lo que ustedes quieren presentarles y sobre todo para que al momento de que ya presenten sus ideas o sus novedades, ya tengan eh, esa posibilidad de ser empáticos con sus palabras. ¿Ok? Entonces, técnicamente, la contextualización del problema es la revisión de los antecedentes del tema, es decir, de los estudios previos de otros autores o investigadores que hayan realizado sobre el problema que se está abordando. Esto permite conocer el nivel de conocimiento o información actualizada que existe sobre el tema estudiado. Aquí lo que podemos hacer es señalar de que si es un tema que ya se ha abordado previamente, dar un análisis. Acuérdense que el hecho de que ustedes tengan o estén investigando algo que previamente ya se ha investigado, no quiere decir de que lo que se ha investigado sea correcto, o a lo mejor ya queda obsoleto. Hay algunas normas que en su momento eran buenas, o en su momento dentro de la realidad histórica de esa sociedad, pues funcionaba. Actualmente a lo mejor sería imposible. Uno de los ejemplos que yo siempre pongo es a través de la ley de movilidad, en donde pues hace 50 años no teníamos lo que conocemos como celulares, o bien smartphones o algunos audífonos en donde ustedes podían... Denme un segundo. Brian, bienvenido. Habían algunos aparatos que 50 años atrás no existían y actualmente se necesita hacer una revisión, que es a lo mejor estos aparatos involucran algún tipo de accidente o son permisivos a que se provoquen algunos. Aquí lo que tenemos que hacer es dar elementos necesarios para que, repito, la gente entienda, comprenda cuál es la situación que ustedes están proponiendo o bueno, están señalando y qué es lo que van a proponer. ¿Ok? Delimitación del problema es la precisión de los aspectos concretos del tema que serán abordados, planteados de lo general a lo particular. Es decir, primero se explica las variables que afectan el problema a escala global, es decir, el planeta, el país, etc.
y luego se van acercando al contexto inmediato del problema, es decir, la ciudad, aquí puede ser el barrio o incluso condominios. Hay conceptos de condominio que no lo podemos ver en un fraccionamiento o en departamentos, así como empresas. Hay empresas que, como se dedican en algo en particular, a lo mejor solamente le va a teñir a esa empresa en particular o ese tipo de empresas. No es lo mismo una empresa automotriz a una textil o a una de tecnología. Cada una tiene sus normas que las van a regir a nivel social, bueno, en este caso a nivel nacional, y sobre todo implican cuestiones normativas o legales distintas entre unas y otras. Y también puede ser escuelas. A lo mejor ustedes necesitan o quieren hacer un sistema educativo o quieren plantear un sistema educativo distinto a todas las ciudades o a todos los estados. No es lo mismo el estado de Oaxaca con el estado de Aguascalientes, sobre todo por los usos y costumbres que generalmente se aplican en el estado de Oaxaca o de Guerrero. Aquí lo que ustedes van a ir imponiendo, si es que quieren hacer, por ejemplo, un sistema educativo, lo van a acotar a lo que se aplica aquí en Aguascalientes. Repito, porque no es lo mismo las normas que se aplican aquí que las que se van a aplicar en esas entidades. ¿Ok? De acuerdo con el diccionario de la lengua española, delimitar significa determinar o fijar con precisión los límites de una cosa. En la investigación documental podemos conceptualizarla con tres tipos de limitaciones. Primero, tiene que ser física, es decir, relativo al ámbito territorial que se va a estudiar. Ustedes en su tesis tienen que abordarlo o tienen que delimitarlo en un territorio. Repito, y no me voy a cansar en hacerlo, es de que listo, bienvenidos. ¿Qué estaba diciendo? Okay. Ustedes tienen que delimitar un territorio porque si lo abordan en un territorio muy grande, es decir, supongamos en todo el país, o hay algunos que se aventuran a todo el planeta, va a ser muy complicado porque las normas que se aplican en Aguascalientes, bueno, en este caso en México, no son las mismas en Francia, en Dinamarca, en Arabia Saudita. Cada uno de esas sociedades tiene se rigen bajo sus propias normas que a lo mejor el contexto social no van a ser compatibles. Así también, ustedes si se van a limitar, digo, si van a tomar un tema que es amplio, que es muy vasto, la verdad es que se van a perder en la investigación. Yo les recomiendo que se enfoquen en un tema en particular, en un lugar o en una sociedad en particular. ¿Por qué? Porque con eso ustedes van a saber qué es lo que está pasando en ese territorio y ya si quieren hacer una comparación con otro país o con otro territorio, lo pueden hacer, pero ya se enfocaron en está delimitado en ese territorio. También lo que es la temporalidad. Hay gente que hace una investigación histórica y va estudiándolo por siglos, por décadas o incluso por años. Así ustedes también pueden enfocar la situación actual, hace 10 años, hace 20 años, con relación a lo que se vivía hace 50 años o el siglo pasado. Lo pueden hacer, pero si se fijan, están delimitándolo, haciendo una comparativa en cuanto a ciertas, bueno, repito, pueden ser siglos, pueden ser décadas o incluso años. Y la teoría, ¿en qué consiste? En señalar los puntos de vista teóricos sustentados en la investigación. Existen algunas ideologías, por ejemplo, en materia de derecho, en donde no es lo mismo lo que señalaba, bueno, el punto de vista de Karl Marx con Hans Kelsen o con Dworkin, por ejemplo. Si se fijan, cada uno tiene su aspecto o aplicó una filosofía distinta en materia de derecho. Por lo tanto, si nos vamos a enfocar en uno solo, si ustedes consideran que una ideología tiene que ser la base de su tesis, háganlo, pero solamente enfocándose en la misma. De lo contrario, si van buscando varios temas, varias teorías, nos vamos a poder perder.
podemos utilizar dos o tres, en este caso en el seminario de tesis, se puede hacer ese tipo de comparaciones, pero traten de enfocarse muchísimo en en dos o en tres o máximo cuatro teorías, porque es mucho material y sobre todo se les va a complicar al momento de redactar. ¿Ok? Bueno, rapidísimo. Eh, por ejemplo, aquí estoy delimitando el problema o el planteamiento del problema en cuanto a lo que es el home office sobre el respecto en lo particular de la pandemia. Si se fijan, aquí ya se está señalando en qué fecha, o en este caso en qué tiempo, que sería en el 2020, en particular con el caso de la pandemia del coronavirus, y sobre todo estamos enfocándonos en un solo tema que corresponde al teletrabajo o el home office. Es exactamente lo mismo, solamente que pues unos en inglés y otros en español. Aquí, por ejemplo, en los últimos 2 años hemos crecido en lo que es el teletrabajo y se supone que es una alternativa de productividad en cuanto al derecho laboral aquí en México. Por lo tanto, al momento de que crece o se explota este tipo de recursos, pues obviamente vamos a tener algún tipo de regulación que se debe de dar. Es decir, si están en sus casas, si están trabajando, ¿qué beneficios tienen? Por ejemplo, ustedes están gastando teléfono, están gastando internet, están gastando incluso una herramienta como es una laptop o una computadora que implica una inversión, y esa inversión también corresponde a que están invirtiéndolo a favor de la empresa a la que le están trabajando, y por consiguiente pues están vamos, ese beneficio no es solamente para ustedes, sino también para la empresa, porque la empresa tampoco está gastando electricidad, no está gastando internet, no está gastando papel, por ejemplo. ¿Se fijan? Ya empieza a haber como una connotación, existe una contextualización que es la pandemia, y lo estamos limitando solamente a lo que es México. Yo puedo poner incluso o reducirlo hasta Aguascalientes. El punto aquí es de que en materia laboral pues está regulado federalmente, por eso tenemos una ley federal del trabajo. Entonces tenemos aquí ya limitado lo que es el tiempo, el tema, y lo único que me faltaría es una teoría. Aquí podría aplicar las modernas en cuanto a los derechos humanos. Y ya con eso ya tenemos delimitado teoría, tiempo y territorio. Si se fijan, estuvo muy sencillo. Aquí lo único que podemos hacer es en cuanto a lo físico, la limitación física, el trabajo pretende investigar, acontece en el Estado de México o mexicano. La temporalidad es en el 2020. Podemos ponerle 2020, 2024, o cuando termine la pandemia, espero que ya pronto, pero lo podemos delimitar en esas fechas. Y la teoría, la pandemia causa necesariamente una serie de cambios en la forma de laborar en el país, por lo que se debe regular las nuevas condiciones de trabajo en las empresas. Y si se fijan, ya tenemos todo el contexto. Aquí me estoy volviendo un poco positivista. ¿Ok? Entonces se va a evaluar la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado. Es decir, eso es lo que vamos a presentar en el planteamiento del problema. Se va a elegir el tema, ya lo señalamos, en las condiciones, si se considera importante, cuáles son las razones detrás de la elección, por qué eligieron ese tema, y ya lo vamos a ir acomodando, poniéndolo en riel para ya empezar lo que es la investigación, que es la búsqueda de material, la búsqueda de información, ya sea a través de las bibliotecas, a través de los medios electrónicos, que actualmente es impresionante todo lo que puedes encontrarte en internet, ya sea tanto libros en PDF como artículos. La única forma, actualmente lo que se tiene que enfocar uno es buscar cuál es la información que sea adecuada y que sea verídica o se pueda comprobar. Acuérdense que también tenemos algo que le conocemos como desinformación. Es decir, tenemos tanta información que en algunas ocasiones esa información no está verificada, o bien pues puede ser incluso un fake en donde
no está respaldada incluso por alguna teoría o por una institución. Entonces, también lo que vamos a hacer posteriormente es identificar qué tipo de información es la que debemos utilizar y cómo es que la vamos a aplicar en nuestra investigación. Hasta aquí va a ser lo que corresponde a nuestra clase. Y rapidísimo, para lo del examen parcial, repito, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Sí, más una pregunta. Dígame. Estoy revisando aquí la actividad del trabajo de investigación que nos dio la plataforma. Uh-huh. Con respecto a las fuentes de información que nos está pidiendo mínimo dos, Uh-huh. ayúdenme a entender, nada más es mencionar las dos fuentes de información, pero Sí. con base en que, o sea, al tema que elegimos, Uh-huh. o también plasmar lo que esas fuentes de información dijeron sobre el tema. No, ahorita nada más lo que ocupo, porque en próximas clases lo que les voy a enseñar es cómo hacer referencia y utilizar lo que son las citas, las referencias bibliográficas y cómo buscarlas. Aquí lo único que estoy haciendo es de que ya vayan buscando libros para su tesis, así nada más. Entonces, ustedes van a buscar a través de las páginas de internet o bien si pueden a través de, si tienen biblioteca o tienen libros ahí a la mano, la fuente, si tienen a la mano la fuente, solamente necesito que me la apunten, nada más. Posteriormente vamos a ir trabajando cómo hacer las referencias y evitar lo que se conoce en la materia como plagio. Aquí es muy importante saber cómo hacer referencias, cómo citar, para evitar cualquier situación de plagio. Entonces, no te preocupes, pero sí necesito que vayan buscando por lo menos dos fuentes. Si tienes ahí a la mano una de ellas, ponerla como te lo estoy señalando. Ahorita lo voy a explicar rapidísimo y con eso va a ser más que suficiente. ¿Ok? Bueno, espero que haya respondido a tu pregunta. Pues sí, digo, en gran parte sí, pero surge la curiosidad de que si está hablando de libros, Ajá. está haciendo referencia a que si a que se presume que el tema que elegimos pues ya fue debatido o ya es de conocimiento de muchos, porque ya existen libros, ya existe información al respecto, Ah, pero si es un tema que ni siquiera está legislado como el que yo escogí, entonces no voy a encontrar libros, simplemente referencias, opiniones de diferentes grupos. Creo que no fui claro en ello. No, como tal, son fuentes o referencias. Yo estoy señalando el libro como ejemplo, pero si no existe en algún libro o no hay libros que tengan ese tema en particular de tu parte, se puede investigar a través de las páginas de internet. Y si te fijas, ahí pongo dos ejemplos. Tanto materia, bueno, en este caso física, que son documentos, y otro, la forma de referencia online. Ahí lo único que voy a pedirte es de que busques algún artículo, no, si, a lo mejor puede ser en español o si lo encuentras en otro idioma, hay que ponerlo, independientemente vamos, que sea relacionado con tu tema. Y si no es en específico en tu tema, algo que se encuentre relacionado. Acuérdense, por eso les pedía el tema y el título. El tema implica, es muy genérico. Si se fijan, por ejemplo, en tu caso, el aborto, el tema en particular, aborto, es enorme. O sea, sí vas a encontrar información al respecto. Pero en particular, el aborto masculino no lo vas a encontrar así con esas palabras. Pero puedes encontrar lo que son el concepto de aborto y los derechos del hombre, por ejemplo, y ya ya los puedes tomar como referencia. Y ya, así de sencillo. Ok, sí ¿Mm? está bien. Va que va. Bueno, el examen parcial va a ser, voy a solicitarles la información a más tardar la próxima semana. Ya saben, hasta las 11:59, por favor, ocupo de que sí realicen este trabajo porque es su examen.
es responsabilidad de ustedes el aplicarlo como cualquier otro. En lugar de darles 20 preguntas y lo que se saquen en esas 20 preguntas es su calificación parcial, así también aquí lo que voy a revisar es que cumplan con los siguientes requisitos y con eso pueden ustedes obtener su 10. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, y es básicamente lo que ya se ha realizado. Lo primero que voy a necesitar para su examen parcial, pues es una portada. Créanlo o no, una tesis debe tener una muy buena presentación y por lo tanto tiene su buena portada. Si se fijan, está empastado, hay algunos que le ponen diseños muy padres, o sea, muy visible, y es precisamente para que sea de gusto su lectura, como cualquier otro libro. Si se fijan, muchas veces cuando uno compra un libro, en ocasiones, algunas personas somos visuales, lo que nos atrae más es la portada. Así también ustedes necesitan una portada para que tenga una muy buena presentación. En la portada ocupo, por favor, que le pongan el logo de la universidad, el título de la investigación que ya tienen, el nombre de la materia, seminario de tesis, no tiene ningún problema, nombre completo de quien postula, en este caso, pues su nombre del maestro, por favor, completo y sin faltar ortografía. Mi nombre completo es Fidel Moisés Casarín con Z, Caloca, C-A-L-O-C-A. Nombre completo, así como es el mío, también el de ustedes, porque es lo que va a venir, es su presentación, su carta de presentación de tesis, o si no, repito, me han preguntado en eso, independientemente si van a hacer o no tesis, la materia como tal es seminario de tesis, por lo tanto, se tiene que hacer una tesis, entonces, o una investigación, entonces tiene que estar bien presentado. El nombre del maestro y por favor la fecha de entrega. Si lo van a hacer la próxima semana, pues estarían poniéndolo el 12 de febrero. Ya con eso ya estaríamos cumpliendo la primera parte, que es la portada. Un índice, lo que tengan en contenido es lo que van a poner y está muy sencillo. Es en este caso el objeto e introducción, o pueden poner solamente la introducción del tema y ya con ello se establece o se cumple con el objetivo del trabajo, que va a ser básicamente la justificación del tema, que también ya tienen esos elementos. Quienes no hayan cumplido con las anteriores actividades, les pido de favor de que suban las actividades a más tardar la próxima semana. ¿Por qué? Porque lo que vayan a hacer la próxima semana va a repercutir indirectamente con todas las demás semanas y con ello lo van a poder completar. Quien no entregue todas las actividades anteriores y obviamente no entregue el examen final va a tener una calificación reprobatoria. Se los digo desde ahorita para que no me vayan a decir que no se los advertí. Como quiera, lo voy a poner en WhatsApp, pero necesito, por favor, que las actividades anteriores las suban, porque con ello, repito, va a estar concatenado en esta investigación. ¿Ok? Entonces, quien ya tiene la justificación del tema, le cambia justificación del tema y le pone introducción y ya tenemos este apartado completado. El planteamiento del problema, que es lo que acabamos de ver y que lo que van a realizar el día de hoy, perdón, lo que me tienen que entregar a más tardar el día de mañana. Con eso también ponen el título y con eso también ya tenemos esa otra parte. Las fuentes de información, le estoy poniendo como mínimo 2, pueden poner más, pero se las pongo como mínimo porque obviamente pues necesitamos más elementos, pero yo necesito saber de que ya están haciendo algo más de su trabajo. Por lo tanto, ocuparía que me entregaran esas dos fuentes. Pueden ser de documentos. En ese caso, si ustedes tienen en físico esos documentos o bien pueden ir a un lugar, una biblioteca o un lugar en donde se pueda obtener esa información, realícela. En este caso, lo único que voy a pedirles es que pongan como título fuentes de información o referencias bibliográficas y van a acomodarlo de la siguiente forma. Ya teniendo su libro o bien el documento, vamos a identificar lo que es el nombre del autor,
Después vamos a poner el año. Si no tiene año, por ejemplo, si es un artículo y no se considera un año, no lo pongan. Pero si lo tiene, por favor pónganlo y lo van a poner entre paréntesis. Después, seguidamente, va a ser el título del el documento, la edición, si es tercera, segunda, tercera. Si no tiene edición, no lo pongan. Lo quitan, quiten ese apartado y le ponen el lugar de publicación. Generalmente viene al principio ya sea del libro o bien del artículo. Si no viene, tampoco no lo pongan. Todo lo que le estoy poniendo aquí es así es el orden que se tiene que llevar. Si no lo tienen, se van saltando ese apartado y lo dejan tal y como se señala ahí, ¿sale? Y al final van a poner la editorial. Un ejemplo es de Crick F, entre paréntesis 1994, que es la fecha en que se publicó este documento. El título del documento se llama La búsqueda científica de la norma. Es la tercera edición. Se editó en Madrid. Bueno, el lugar de publicación fue en Madrid, España. Y editorial se llama Debate. Si se fijan, está en ese orden. Así es como quiero que pongan las referencias o fuentes de información. Así como se encuentran. Si no tiene año, obviamente debe tener un título. Por lo menos van a tener dos cosas: el nombre del autor y el título. Ya lo demás, si no lo encuentran, no lo pongan, solamente déjenlo así. Cuando se trate de un documento online, va a ser prácticamente lo mismo. Es decir, van a poner el apellido, el año, si lo tiene, el título de ese documento y van a poner recuperado de. Porque esa sería la evidencia por la cual uno como profesor le da clic en ese link y me va a llevar al lugar en donde realizaron o obtuvieron esa información. Y ya con eso, en este caso, el ejemplo que les pongo es de Jesús Domínguez, J, entre paréntesis 1887. Obviamente, hay alguien que digitalizó ese documento y lo subió a través de una página de internet. El título se llama La autonomía administrativa de Puerto Rico, es el título del documento, y le ponemos recuperado de, y le ponemos el link o la URL en donde se encuentra dicho documento. Uno como profesor o como sínodo, al momento de darle clic, me va a llevar a esa información. Si lo tienen así, excelente. Y sobre todo, obviamente van a tener que ponerme el URL, porque de ahí yo puedo verificar de que efectivamente existe la página. También, si no tiene a lo mejor autor, pero no tiene un autor en particular, si tiene un seudónimo, ponemos el seudónimo. No importa el nombre que le pongan, el chiste es de identificar el lugar en donde se obtuvo esa información. Las características generales del trabajo es Arial, letra Arial número 12, está bastante grandecito. Interlineado es 1.5. Por favor, hay que redactar, o si están redactándolo, no lo vayan a hacer de forma personal. Siempre se redacta en la tesis, siempre se va a redactar en tercera persona. Creemos, tenemos, necesitamos, nunca yo opino, yo considero, eso nunca se pone. Es tercera persona o de forma impersonal. Y por último, necesito que el trabajo tenga como mínimo 4 páginas. Ya tenemos lo que es el índice, ya tenemos lo que es la introducción, planteamiento del problema y portada. Si se fijan, ya no me faltaría las fuentes bibliográficas e incluso ya tendrían hasta 5 páginas. Entonces, con que me entreguen esa información la próxima semana, yo estaría muy contento en darles la calificación máxima. Si no me entregan este examen, o en este caso este trabajo, antes del domingo, se los voy a poner el domingo a las 11:59, su calificación es reprobatoria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un examen. Y como cualquier examen, pues ustedes tienen que presentarlo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda referente a lo que les acabo de mencionar? Cada parte de este trabajo lo tiene en una hoja. Sí, por ejemplo, en una hoja,
en otra hoja, el planteamiento en otra hoja. Ujú. Si lo quieren poner, si, por ejemplo su planteamiento del problema es muy chiquito y o está, bueno, si está muy chiquito, pueden agregarle ahí mismo lo que son las referencias bibliográficas. El chiste es, si se fijan, pues con eso ya vamos a tener las 4 páginas. Si tienen más páginas o si pueden agregar, o si van a agregarle más páginas, no importa. Entre más páginas tengan o más información ya tengan, mejor para mí y mejor para ustedes, porque ya tienen, ahora sí, el cuerpo del trabajo ya más definido, ¿ok? Ok, este trabajo lo vamos a entregar hasta el domingo de la próxima semana. Ajá. Y aclárenme qué es lo que le vamos a entregar hasta mañana. Lo que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema. Ujú. Ese ya está en sus actividades. No sé, bueno, ahí está en la plataforma, en la actividad 1.4. Y esta del examen del parcial es la actividad 1.5. Y ahí dice examen final. Por favor, ocuparía, ya con toda esta información, si ya tienen todas las actividades anteriores, todas, lo único que tienen que hacer es ir acomodando. Por eso, para mí, creo yo, salvo su mejor opinión, ya sería un examen muy fácil porque lo único que tendrían que generar o aplicarse sería la portada, el índice y las 2 fuentes bibliográficas o referencias bibliográficas o referencias, fuentes informativas. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda al respecto? Ok. No, maestro. Perfecto. Bueno, si no tienen ningún inconveniente, hasta aquí va a ser la clase del día de hoy para que den un repaso para su siguiente clase. Y como quiera, les voy a estar mandando información a través de WhatsApp, referentes, recordándoles de que tienen que entregar este trabajo. Repito, es su evaluación parcial este trabajo. Si no lo ponen, van a tener pues va a ser reprobatorio la calificación, ¿va? Bueno, entonces, si no hay ningún problema, hasta aquí vamos a dejarle. Déjame nomás